La paz de Dios sea con todos ustedes. Damos gracias a Dios por esta bendición que nos concede poder estar Paz de Dios, hermano. reunidos. Paz de Dios, querido Héctor, hermana Alma Rosa, paz de Dios. Amén, hermano. Amén. Saludos a todos por allá. Qué bueno que nos acompañan. Y pues damos gracias a Dios por esta bendición y vamos a esperar un minutito más a que empiecen a llegar nuestros hermanos de Ministerio Berea, también que se puedan integrar, y pues a través de esto damos la gloria a Dios. Qué bueno que estamos aquí. Amén. Amén, amén. Bienvenidos, hermano Misael, hermano Miguel López. Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí con nosotros. Y pues vamos a empezar, hermanos. Gracias a Dios por sus misericordias. Qué bueno que tenemos esta oportunidad. Y pues nuestro estudio, nuestra reunión tiene que ver con una acción de gracias para el Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Querida Mónica, Dios te bendiga. Bienvenida. Pues estamos ya a 20 de diciembre, estamos próximos a terminar un año más, un año civil más que termina, pero pues como todos los años, hermanos, amén, hermano Miguel, bienvenido. Como todos los años, pues cuántos propósitos no cumplimos. Basta recordar diciembre del 2021 y seguramente en ese día o en ese mes pues nos hicimos muchos propósitos. Ahora sí le voy a servir a Dios, bueno, desde los terrenales, ¿no? Voy a aprender otro idioma, voy a hacer crecer mi negocio, voy a hacer ejercicio, pero pues va pasando el tiempo, llegamos a diciembre del siguiente año y nada más no cumplimos con ninguno de los propósitos que nos hicimos, y así terminó el año. Diciembre de 2022, y seguramente estamos ya preparando una nueva lista con nuevos propósitos, esperando que ahora sí los podamos cumplir. Pero yo te quiero invitar a hacer algo diferente en este año. No hagas una lista de propósitos, porque seguramente, hermano, hermana, no los vamos a cumplir. Mejor, ¿qué te parece si en este final de año, en lugar de hacer una lista de propósitos, hacemos una lista de acción de gracias, una lista de agradecimiento en el cual podamos pues decirle al Señor o reconocerle al Señor todo lo que Él nos ha dado durante este año que está por terminar. Para esto, hermanos, pues no hay mejor guía que nos pueda orientar para cómo dar nuestro agradecimiento al Señor que el libro de los Salmos. Y ustedes saben, hermanos, que el libro de los Salmos pues es una colección de cánticos, de canciones, de alabanzas escritos por varios personajes. Se le atribuye la mayoría de estos a David, aunque también están Asaf, están los hijos de Coré, está Moisés, entre otros escritores, pero pues la mayoría se atribuyen a David. Los salmos fueron escritos pues por diferentes razones, hermanos, sobre todo como cánticos de alabanza,
como canciones de acción de gracias, aunque también hay otros de angustia, hay otros de lamentación, hay algunos que están agrupados incluso para festividades importantes del pueblo de Israel, porque eran cantados en ellas, y otros más sabemos que son proféticos, porque hablan acerca de la venida del Mesías. Todos los salmos el Señor los ha utilizado a través de los tiempos para que todos nosotros, a través de la gama de emociones que tenemos, podamos utilizarlos para así acompañar todos nuestros sentimientos. ¿Estamos nosotros en algún momento agobiados? A través de los salmos podremos encontrar una palabra que nos dé descanso. ¿Estamos nosotros tristes? A través de los salmos podemos encontrar aquello que nos dé gozo. ¿Estamos contentos? A través de los salmos podemos expresarlo y darle nuestra gratitud al Señor. Entonces, es importante que los tomemos como guías para que a través de ello podamos manifestarle toda nuestra emoción a nuestro Señor Jesús. Y cuando hablo de emoción, me estoy refiriendo a todo lo que pasa internamente en nosotros, desde nuestros lamentos, angustias, tristezas, ansiedades, problemas, como los momentos también de gozo, como los momentos también de alegría. Salmos en hebreo se escribe Tehilim, que significa alabanzas, o en griego salmoi. Es lo mismo, al final significa alabanzas. A través de ellos, hermanos, o el centro de atención de los salmos, pues es la acción de gracias. Y a través de ellos nosotros vamos a celebrar a Dios. Vamos a celebrar su bondad, vamos a celebrar su amor, vamos a celebrar su misericordia, vamos a celebrar su provisión, su compasión. Hay muchos motivos por los cuales nosotros tenemos que alabar a Dios, engrandecer su nombre y ser agradecidos con Él, ser agradecidos nosotros con Él. Nuestras vidas, bienvenida Emma, Dios te bendiga, saludos a Toñito, Dios les bendiga, qué bueno que están por aquí. Sabemos, hermanos, que la vida en sí misma pues es un reto, y todos los retos pues traen sus altas, sus bajas. Todos sus retos traen sus dificultades, traen sus momentos también de gozo, de disfrutar, también traen sufrimiento, pero también debemos de reconocer que muchas veces ese sufrimiento nos lo buscamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque pues nos alejamos de Dios, nos soltamos de su mano. También es cierto que muchas veces hay reveses adicionales que se van presentando en nuestras vidas, y así lo dispone el Señor, así lo determina el Señor, pues para probarnos, para que le busquemos, para que nos volvamos a Él. Entonces, en todas estas situaciones nosotros debemos de entender que Dios está presente, que Dios, a pesar de la situación por la que estemos atravesando, nos va a brindar su ayuda, que Dios nos perdona si es que le faltamos y nos arrepentimos, que el Señor responde de una manera compasiva a nuestras necesidades espirituales más profundas. Si nosotros estamos siempre confiando en el Señor, su amor y su misericordia nunca nos van a fallar. Por eso, hermanos, es que en este fin de año nuestra principal preocupación será mostrarle gratitud a nuestro Señor. Repito, sé que la lista de propósitos, sé que la lista de necesidades anual que hacemos puede ser grande. No la haga este año. No ponga sus necesidades, no ponga sus propósitos. Agradézcale al Señor todo lo que Él ha hecho. Todo lo demás, hermanos, hermanas, ustedes se van a dar cuenta que el Señor lo va a ir trayendo a nuestras vidas.
Lo primero, hermanos, que nosotros tenemos que agradecerle al Señor es su perdón. Si ustedes me acompañan con sus Biblias al Salmo número 32, vamos a ver unas palabras muy hermosas que habla David. Este salmo se le atribuye a David, Salmo número 32, mientras damos la bienvenida a nuestra hermana Areli, y no sé quién más esté por allá en Ministerio Berea. Salmo 32. Miren cómo en la mayoría de las Biblias que tenemos escritas se titula como Salmo de David, se le atribuye a David, pero hay una palabra que tiene al lado que dice masquil. Esta palabra masquil muchas veces ignoramos su significado o no le damos importancia, pero esa palabra significa o se traduce como instrucción. Entonces, si le damos el sentido o el significado que tiene esa palabra, entenderemos que este Salmo de David sirve para la instrucción. Después ustedes van a ver sobre el final del versículo 4, del versículo 5, del versículo 7, una palabrita que se llama Selah o Selah. Esa palabra significa pausar, reflexionar. Acuérdense ustedes que los salmos eran alabanzas y que en los tiempos de David se hacían acompañar con instrumentos musicales. Esta palabra Selah en la lectura musical pues se utilizaba para que en el acompañamiento musical hubiese una pausa, se detuvieran por un momento y después continuaran con la alabanza. Por eso significa pausar. También lo podemos utilizar el significado como reflexionar, detenernos, tomarnos una pausa para reflexionar sobre lo que se está hablando. Y cuando nosotros vemos este salmo, hermanos, es un salmo de contemplación, de instrucción, y es un salmo que requiere que nos detengamos a reflexionar. No sabemos en qué ocasión escribió David este salmo. Hay quienes dicen que tiene que ver o que va conectado con el Salmo 51, en la ocasión que David tropezó y pecó, después de sentir esa restauración de parte del Señor. Hay quien piensa que se escribió este salmo. La numeración en la cual están acomodados los salmos no necesariamente es en el orden cronológico en el que se escribieron, por eso hago mención de esto. Es una idea que se tiene y bueno, no está por demás contemplarlo, sobre todo, hermanos, porque este salmo habla acerca de la gracia y el perdón que el salmista está recibiendo. Este salmo, hermanos, es muy, muy bonito porque a pesar de lo grande que pueda ser nuestro pecado, no llega ni con mucho a la altura del infinito perdón de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar agradecidos por el perdón que hemos recibido del Señor. Haga una lista durante este año, cada uno de estos meses que transcurrió, en qué le fallamos al Señor, en qué le faltamos al Señor. Tenemos muy dado el mencionar que al Señor lo ofendemos de hecho, de palabra, de pensamiento, y luego es tan común decirlo, hermanos, que pareciera que también el tropezar, el equivocarnos se vuelve parte cotidiana de nuestras vidas. Si esto es así, entonces habría que hacer una lista de todas las faltas que he cometido y en todo aquello que he ofendido al Señor. Aún así, hermanos, su perdón, su misericordia es infinita.
y el Señor lo manifiesta a través de estas palabras que pone en boca de David. Miren en los versículos 1 y 2 lo que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Superchería, dicen las traducciones más antiguas. Miren las palabras, hermanos, que son importantes que resaltemos de estos versículos. Bienaventurado, es decir, una persona que recibe doble, triple de alegría, de bendición. Es decir, la bendición que se recibe es muy grande. ¿Quién es bienaventurado? Aquella persona que ha sido perdonada de su pecado, de su transgresión. Miren a David, hermanos, cómo a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, porque así lo menciona la Escritura, miren a David cómo en algunos momentos de su vida tropieza. Con Betsabé, cuando duda de la protección de Dios y siendo perseguido por Saúl, huye a Siclag y se refugia por más de un año en ese lugar. Entonces David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, en algún momento se equivocó, en algún momento pecó, pero aún así el Señor manifestó su amor y su misericordia en él. Como Él es receptor de ese perdón, Él es capaz de decirnos que una persona cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, entonces es bienaventurada. Tú y yo, hermano, hermana, somos bienaventurados porque sabemos que le hemos fallado al Señor, que le hemos faltado al Señor, y sin embargo su mano misericordiosa nos sigue sosteniendo. Habla de transgresión. La transgresión es cruzar una línea, desafiar una autoridad, y muchas veces nosotros nos la brincamos. Cuando hablamos de transgredir una señal de tránsito, pasarnos un alto, pareciera poca cosa, pero al final conlleva su riesgo. Podemos afectar a otros, podemos ser afectados nosotros. Transgredimos una ley y puede haber consecuencias que son fatales. El pecado sabemos que es errar del blanco que se está tomando. La iniquidad que menciona el versículo 2 es perversión y distorsión de las instrucciones del Señor, pero de todo esto se nos habla de un perdón. La transgresión y la iniquidad son perdonadas, es decir, se quita una carga o se salda una deuda. Cubierto, dice, y esto tiene que ver con la idea de que la sangre del sacrificio cubría los pecados. Esto tiene que ver con la sangre derramada por el Señor Jesús para el perdón de los nuestros, y en cuyo espíritu no hay engaño, dice. Es decir, nuestra vida anterior ha sido perdonada y ahora, hermanos, con honestidad, con sinceridad, con integridad, no tendríamos nosotros por qué ser diferentes. Si ya el Señor nos ha restaurado, si ya el Señor nos ha cambiado, es momento de que nosotros podamos caminar conforme a lo que el Señor nos ordena, conforme a lo que el Señor quiere. Dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hay veces que nos sentimos tan enfermos, hay veces que nos sentimos tan mal físicamente y no le encontramos razón, pero pues hay un pecado, hay una carga, hay algo que nosotros seguimos arrastrando. Mientras no lo confesemos al Señor, eso nos sigue atormentando, eso nos sigue lastimando.
Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, dice el versículo 4, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es muy tremendo, hermanos, que una vida espiritual que iba pues despegando, que una persona que iba creciendo en el Señor, de repente por algo se quedó, por algo se empezó a marchitar su vida espiritual, no puede crecer porque al final la mano del Señor está sobre esa persona. Y al final, hermanos, debemos nosotros de reconocer que le faltamos. Si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Con la confesión y con el arrepentimiento, hermanos, viene el perdón. Dice después, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces, el creyente, hermanos, a pesar de que se enfrenta día con día a grandes pruebas, debe de entender que el Señor está con él y esas pruebas no lo deben de impulsar a pecar. El discípulo de Cristo debe de ser obediente al Señor y debe descansar y debe de apoyarse en las promesas que el Señor le ha hecho. Si le faltamos, si le fallamos, si flaqueamos, si somos tentados, nosotros debemos de orar al Señor. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Nosotros debemos de buscar entonces que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide de no tropezar y de no caer. Con cánticos de liberación me rodearás. Y después dice la palabra Selah. David o el salmista se glorían, hermanos, por la protección que reciben y que sienten en estos momentos, en este momento él estando bajo la cobertura del Señor, y por eso le da la gloria y por eso le honra a través de estas palabras. Y después la palabra Selah nos invita a que nos detengamos un momento a reflexionar sobre nuestra vida. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Es algo que nosotros debemos de meditar. Te haré entender, dice el 8, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acerca a ti. Nosotros, hermanos, debemos de estar atentos a lo que el Señor nos está hablando y ser entendidos. A diferencia, hermanos, de los animales, nosotros tenemos entendimiento. Y no sea, hermanos, que por nuestra desobediencia, no sea que por nuestra rebeldía, pues el Señor pues nos llame la atención, el Señor nos dé una llamada de atención dolorosa, que nos discipline, y al fin y al cabo esta disciplina nos lleve al arrepentimiento. No hay necesidad, hermanos, cuando el Señor con voz amorosa y con misericordia nos está hablando. El salmista reconoce: muchos dolores, dice el 10, habrá para el impío. Muchos dolores, mucho sufrimiento habrá para el malo, para el impío, para el pecador. Mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Es importante entonces, hermanos, que nosotros tomemos una decisión. Si mis propósitos de este año iban encaminados a servir al Señor, que así sea. Agradezcámosle todo lo que Él ha hecho con nosotros en lo que va de y agradezcámosle de antemano lo que seguirá haciendo en nuestras vidas, porque el que espera en el Señor será rodeado de misericordia.
Termina el Salmo diciendo: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Tú tienes la decisión, hermano, hermana, de seguirte revelando al Señor, de seguir teniendo una vida espiritual o una relación a medias con el Señor, o verdaderamente darle tu corazón y caminar con integridad para Él, y recibiendo sus misericordias, recibiendo sus bendiciones, entonces puedas cantar con júbilo, puedas agradecerle, puedas alabarle por todo lo que Él hace por ti. Entonces, en nuestra lista, hermanos, de este año que viene, no de buenos propósitos, sino de agradecimientos, no nos olvidemos de recordar que el Señor siempre nos perdona. También es importante que agradezcamos nosotros su compasión. Si vamos nosotros al Salmo 116, el Salmo 116 nos habla acerca, hermanos, de la compasión de Dios. Este Salmo, hermanos, está entre los considerados dentro de las Escrituras como el Jalel. Este Salmo, que se incluye entre los Salmos 113 al 118, son conocidos como el Jalel. Estos salmos son una expresión de júbilo y son una expresión de alabanza. Son muy bonitos estos salmos, hermanos, porque en las festividades especiales de Israel los entonaban. Cuando, por ejemplo, en la fiesta de los tabernáculos, según lo que nos cuenta el profeta Esdras, ellos entonaron estas alabanzas o estas palabras que están escritas, repito, desde los Salmos 113 hasta el 118. Después de que se reedificaron los muros por medio de Nehemías y el pueblo de Israel, también se mencionó lo escrito en estos salmos, y sobre todo, hermanos, en las Pascuas que conmemoraban los hebreos, eran cantados estos salmos del 113 al 118, incluido cuando el Señor Jesús con sus discípulos conmemoraba la Pascua. Estas alabanzas eran las que él entonaba. Dice en Mateo que después de haber entonado el himno, salieron al monte de las olivas. ¿Y cuál era el himno que entonaran? Bueno, pues según los estudiosos de esto, comprenden los salmos 113 al 118. Estos salmos se atribuyen, hermanos, a Moisés. Recuerden ustedes que pueden ser considerados como los salmos de la libertad, los salmos de la compasión de Dios por su pueblo. Estando ellos en la esclavitud, fueron liberados por el Señor tuvo compasión de su pueblo y salieron libremente a la tierra que les había sido prometida. Miren con qué empieza este salmo. El salmista dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Este salmo, hermanos, empieza proclamando el amor al Señor. Algo que debemos nosotros de considerar es que la gran compasión que el Señor ha tenido con nosotros, lo menos que le merece de parte nuestra es todo nuestro amor. En los momentos en que más necesidad teníamos fue cuando el Señor tendió su mano para socorrernos. Cuando este pueblo estaba siendo oprimido por los egipcios, dice la Escritura que el clamor de ellos llegó hasta el Señor. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Cuando más angustiados hemos estado nosotros, cuando más necesitados
hemos estado del Señor, cuando la soledad, hermanos, parece que nos quebranta, cuando el problema parece no tener fin, cuando la angustia se hace parte de nuestra vida cotidiana, cuando la necesidad se presenta constantemente en nuestras vidas, tú y yo lo que hacemos es clamar al Señor, es orar al Señor, es suplicar al Señor, y Él está atento a ello. Él nos escucha y en base a su misericordia nos responde. Esto Moisés lo sabía y por eso dice que ama al Señor, pues le ha oído. Y como ha inclinado su oído el Señor a las oraciones del salmista, dice, por tanto le invocaré todos los días. La lealtad del salmista para con el Señor se hace manifiesta todos los días. Entonces, hermanos, todos los días debemos nosotros de darle gracias a ese ser que ha sido compasivo con nosotros, a ese Dios que nos ha ayudado en todo. Esto dice el salmista en los siguientes versículos: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del sepulcro, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Esta parte, hermanos, también se puede atribuir a lo que nuestro Señor Jesús, antes de ir a la cruz, pudo haber sentido. Repito, estos salmos del 113 al 118 se cantaba en las festividades hebreas, sobre todo en la Pascua. Si esto hizo el Señor con sus discípulos, imaginemos nosotros nada más el sentimiento que hubo en el Señor Jesús cuando, al estar con sus discípulos momentos antes de salir al monte y ser aprendido y después ser juzgado y después ser crucificado, imaginemos nosotros el sentimiento que tenía el Señor cuando entonaban la alabanza. El Señor pudo haber expresado: me rodearon las angustias de la muerte o ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del sepulcro, angustia y dolor había yo hallado. Invoqué el nombre del Señor diciendo, libra ahora mi alma. El Señor lo ha de haber sentido de una manera muy tremenda y sin embargo, a pesar de lo que Él sabía que iba a padecer, caminó hasta la cruz con toda obediencia. El Señor no desobedeció, el Señor por amor a nosotros cumplió. Y a pesar de el dolor, el abatimiento, la angustia que pudo haber sentido Él en esos momentos, Él obedeció la instrucción o la orden que había recibido. A pesar de esto, es capaz de decir, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Y ahí es, hermanos, donde la gratitud de cada uno de nosotros por la compasión del Señor tiene que estar siempre presente. Cada año, cada día, cada mes, en cada momento, el Señor ha sido compasivo. Clemente es el Señor y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Ese es uno de los atributos que el Señor tiene, hermanos. Él es misericordioso, Él no nos deja, Él nunca nos ha desamparado. Me voy a saltar hasta el versículo 12, del versículo 12 al 14, en el mismo Salmo 116, porque esta parte, hermanos, es importante. ¿Por qué? Porque algo que nosotros tenemos que hacer es también compartir todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Esa también es una manera de darle gracias al Señor. Dice el escritor sagrado, Moisés en este caso, ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo?
Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Entonces, a través de este lenguaje de adoración que el salmista está utilizando, él, pues sí, de alguna manera hace ver las tradiciones ceremoniales que el pueblo judío tenía, las tradiciones ceremoniales del Antiguo Testamento, pero también, hermanos, tiene que ver con el sacrificio que nuestro Señor Jesús ha hecho en las vidas de todos nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Pagar al Señor por todos sus beneficios que ha tenido para con nosotros. ¿De qué manera le podemos pagar? ¿Económicamente? No, con nada lo podríamos cubrir. Todo lo que tenemos, al fin y al cabo, le pertenece al Señor. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Públicamente, hermanos, nosotros demos testimonio de la compasión que el Señor tiene con nosotros. Públicamente nosotros demos testimonio de que el Señor nos perdona. Públicamente agradezcamos el sacrificio que el Señor ha hecho en nuestras vidas, el sacrificio al dar su cuerpo, al derramar su sangre, al otorgarnos perdón, al prometernos vida eterna. De todo eso, hermanos, nosotros tenemos que estar agradecidos. El versículo 17 dice: te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Si algo nosotros podemos hacer, hermanos, es ofrecerle al Señor nuestra gratitud a través de alabar su nombre, de bendecir su nombre, de adorarle. No necesariamente significa esto que tenemos que estarle cantando todo el día. Si nosotros tomáramos el versículo, te ofreceré sacrificio de alabanza, sacrificar y sacrificar a través de los cantos, no es necesariamente así, pero sí nosotros podemos alabar al Señor con nuestro diario vivir, con nuestro comportamiento, con nuestro servicio, obviamente con nuestros cánticos, con nuestras oraciones, con nuestros ayunos. Hay muchas formas en las que nosotros podemos alabar a Dios. Pero lo que es indudable es que nosotros debemos de ofrecerle al Señor ese sacrificio o ese presente o ese regalo que fluya de nuestros corazones. A Jehová pagaré, dice el 18, ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. Es importante entonces, hermanos, que nosotros demos al Señor la alabanza debida a su nombre. Termina el escritor sagrado con una frase muy común para todos nosotros, muy cotidiana, la palabra aleluya, que significa alabado sea el Señor, alabado sea Jehová. Entonces, el escritor sagrado nos está invitando a todos nosotros, a todos los lectores, a todos los que escuchaban en ese momento el Salmo, invita a todo el pueblo a proclamar alabanza al Señor. En el mismo tenor del Jalel o de los salmos de acciones de gracias está el Salmo 118. Y a través del Salmo 118, hermanos, nosotros vamos a manifestarle al Señor nuestra acción de gracias, nuestra gratitud por su misericordia. Pero además, hermanos, por su misericordia eterna. Así como el sol sale cada mañana, así su misericordia se presenta todos los días en nuestras vidas. Dice Jeremías que por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque el Señor las renueva cada mañana. Estamos hablando nosotros, hermanos, acerca de la compasión de Dios,
estamos hablando acerca de que el Señor nos ha perdonado. Son dos de las gratitudes que estamos hoy manifestando: la compasión de Dios y el perdón del Señor. Y por supuesto, hermanos, que su misericordia siempre tiene que estar en nuestros pensamientos. Todos los días el Señor engrandece su misericordia. La misericordia del Señor es eterna. Por eso empieza el salmista diciendo: alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esto, hermanos, es algo, insisto, hay versículos de la Escritura que escuchamos tan comúnmente que ya de repente pasan desapercibidos o ya son tan básicos, estamos tan acostumbrados a escucharlos que no le damos la importancia debida. Aquí el escritor sagrado, hermanos, está haciendo un llamado enfático al pueblo de Israel y les está diciendo que lo alaben, que adoren al Señor, que manifiesten sus acciones de gracias, que exclamen con júbilo lo que el Señor es: bueno y misericordioso eternamente, porque para siempre es su misericordia. Y después viene la invitación al pueblo de Israel, a los sacerdotes, porque dice: diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Y después lo generaliza: digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Entonces, el pueblo de Israel, todas las personas que estaban presentes, quienes ejercían algún ministerio, o en este caso el sacerdocio, todos debían de recordar que la misericordia del Señor es eterna. Y la invitación para todos era que recordaran que la misericordia del Señor es eterna y por tanto debían de alabarles. Después el escritor sagrado da un testimonio de esa misericordia eterna, diciendo: desde la angustia invoqué al Señor y me respondió poniéndome en anchura. El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Todas las naciones me cercaron, pero en el nombre del Señor yo las destruiré. No vemos aquí otra cosa, hermanos, que un testimonio de una persona que ha sido favorecida por la misericordia del Señor. Si esta serie de salmos se compusieron cuando el pueblo de Israel obtuvo la libertad, cuando el pueblo de Israel estaba siendo perseguido y la mano poderosa del Señor fue con ellos, imaginen ustedes el gozo con el que el escritor sagrado está compartiendo estas palabras. Rodeados por los enemigos, no temiendo lo que el hombre pueda hacer, siempre contando con la presencia del Señor, declarar que es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre, aún por muy poderoso que éste sea. Hermanos, es la mejor instrucción, es la mejor enseñanza que el pueblo podía recibir y que nosotros hoy en día podemos también recibir. Hay muchas personas que confían en las capacidades terrenales, hay mucha gente que confía en la ciencia. Hoy aquellas personas que no quieren saber nada del Señor porque pues piensan que eso ya es anticuado, que hay otros medios para encontrar la felicidad o para encontrar respuesta a sus males, buscan por todos los medios o buscan por otros medios, por otras alternativas, encontrar lo que buscan.
Pero nosotros, hermanos, no confiamos en el hombre. Por muy importante que éste sea, por mucha autoridad o representatividad ministerial que pueda tener, no. Nosotros confiamos en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno y porque su misericordia es para siempre. Dice en el versículo 24, hermanos, vamos a brincarnos al versículo 24, al versículo 21, porque esta parte es importante. Dice: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Quiero aquí detenerme, hermanos, porque este versículo, el 22, que está diciendo Moisés, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta misma palabra, esta misma frase fue citada por el Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, ahí está mencionado por el Señor Jesús. Cuando Pedro está hablando ante el Sanedrín, en Hechos capítulo 4, también hace mención de esta parte de la Escritura. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Pablo, cuando está hablando a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 20, también hace mención de ello. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, también cita. Es decir, este versículo, Salmo 118, 22, es el texto del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Es importante, sí, hermanos, porque ese es el fundamento de nuestra fe. Nuestra fe no debe de basarse en una persona. Nuestra fe no debe de basarse en una denominación. Nuestra fe debe de basarse en el Señor Jesucristo. Sí, en esa piedra, en ese fundamento que desecharon los que edificaban, en ese fundamento o en esa piedra angular que no quisieron recibir los judíos, esa ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. En Él hemos puesto nosotros toda nuestra confianza, en Él hemos puesto nosotros toda nuestra fe. Después dice: de parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Fíjate, hermano, cómo, repito, nos hacemos propósitos, incluso en los grupos de adicciones, como lo son los grupos de alcohólicos anónimos, los grupos de drogadictos, los grupos de las personas que están mal de la ansiedad, de la depresión. Todo este tipo de personas tienen un lema o tienen una frase: solo por hoy. Y ellos se dan por bien servidos cuando pueden ir día tras día avanzando sin recaer en sus males. El Hijo de Dios, la hija de Dios, debe de ser agradecida con el Señor todos los días. Y aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de las situaciones adversas que se vayan presentando, nosotros debemos con todo júbilo, con todo el corazón, hacer el mismo cántico, dar la misma frase que dice el salmista: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Tú y yo en estos momentos estamos compartiendo esta palabra a través de los medios electrónicos. Gracias a Dios que nos permite esta bendición,
Pero a la par de que tú y yo estamos transmitiendo y estamos compartiendo estos minutos, ahorita hay gente que está llegando a un hospital, ahorita hay gente que está perdiendo a sus seres queridos, ahorita hay gente que está cayendo en prisión. Es decir, en los momentos en los que tú y yo podemos alabar a Dios, hay mucha gente que también se está perdiendo. Nosotros como hijos de Dios debemos de gozarnos y debemos de alegrarnos de las bendiciones y de las oportunidades que nos da el Señor y disfrutar. El trabajo va mal, hay personas que no tienen trabajo. Económicamente no tienes lo que quisieras tener, hay gente que tiene mucho menos que tú. Entonces, este es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. Sí, hermana Violeta, solo por hoy es lo que dicen. El día de ayer ya pasó y el día de mañana no existe, solo por hoy. Es el fragmento de los folletos que dan. Sí. Y nosotros como pueblo de Dios y en base a la Escritura no vamos a decir solo por hoy. No, nosotros diremos con toda confianza, con toda firmeza, con alegría, con gratitud, este es el día que hizo el Señor. Y nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en Él. Termina esta parte que estamos tratando sobre la misericordia eterna del Señor en el versículo 29. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Con la misma frase que comienza el salmista, el Salmo 118, es con la misma frase que Él la termina. Es decir, para Él es una frase muy sincera y para Él vale la pena terminar un salmo con la misma frase con la que lo empezó. Quiero terminar, hermanos, en estos 5 o 10 minutos que nos queden, con otro salmo que es importante que nosotros siempre tengamos presente y que es si no es que la mejor canción de gratitud que tienen los salmistas. Repito, hay diferentes escritores de los salmos: David, Asaf, los hijos de Coré, Moisés, pero muchos conocedores, muchos comentaristas, muchos estudiosos bíblicos coinciden en que el salmo más hermoso de acción de gracias, el salmo más hermoso de alabanza que puede haber es el Salmo 103. Y yo creo, hermanos, que todos nosotros podemos coincidir en esto. ¿Por qué, hermanos? Porque todo lo que dice David en este salmo verdaderamente creo que es parte de lo que nosotros sentimos y muchas veces no podemos expresar, no porque no deseemos hacerlo, sino porque tal vez no nos alcanzan las palabras. Quiero nada más recordarte, hermano, hermana, sobre todo a quienes vivieron durante todo este tiempo de pandemia, pues pérdidas, desde familiares, pasando por las materiales. En marzo del 2020, la vida en este país cambió, las enfermedades crecieron, el encierro, pérdidas de empleo, incluso en las iglesias pues no se podía la gente congregar. Fue un cambio total y completo de vida, hermanos, pero tristemente la gente, aquí sí quiero hacer una separación de lo que es la gente con el pueblo de Dios. Parece que no ha sabido agradecer la oportunidad
oportunidad que el Señor le brindó. Mucha gente partió, mucha gente buena, mucha gente querida, mucha gente que compartía con nosotros o que convivía con nosotros, y bueno, así lo dispuso el Señor. Mucha gente que hoy sigue cometiendo atrocidades, sigue cometiendo las peores fechorías, las peores perversiones, sigue viviendo, y muchas veces nosotros podríamos preguntarnos ¿y por qué él se quedó y por qué aquel se fue? Pero más allá de eso, hermanos, también debemos nosotros de considerar la oportunidad que el Señor nos está dando a nosotros de seguir con vida. Y a través de ello, hermanos, de la vida que el Señor nos da, nosotros debemos de ser agradecidos y vivirla de una manera que le honre. Dice el salmista, y lo dice, hermanos, de una manera muy hermosa, porque tiene presente el salmista todos los beneficios que recibe de parte del Señor, y lo hace, hermanos, sí, con gran emoción, con un sentimiento a flor de piel, pero también lo hace con entendimiento. Es decir, no se deja llevar solamente por una emoción o por un júbilo desbordado y sin pensar, sino que lo hace completamente meditado, y es tan reflexionado, es tan meditado ese agradecimiento, que después es capaz de expresarlo. Y entonces, hermanos, cuando esa alegría, esa gratitud, ese júbilo surge del corazón, pasa por nuestra mente y se hace de una manera entendida, se hace de una manera muy sentida, hermanos, llega hasta la presencia del Señor. Dice David: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser. En otras versiones dice todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios? Por eso te decía, escribe en una hojita todos los beneficios que has recibido de parte del Señor, todas las acciones de gracias que debes de darle al Señor. Escribe en una hoja todo aquello que hizo el Señor por ti durante este año, por lo cual le debemos de dar gracias. Empieza Él a bendecir al Dios Redentor. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ya dijimos lo que es una iniquidad, es transgredir algo, es transgredir una ley o un límite establecido, y sea cual sea la falta, cuando vamos arrepentidos, Él las perdona. También dice que sana todas nuestras dolencias, sea cual sea nuestra enfermedad espiritual o física, el Señor la va a sanar. El Señor, hermanos, nos preserva incluso de la destrucción o de la muerte. El que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántas veces, sabiéndolo, siendo tú consciente de que estabas a punto de morir, el Señor te concedió la vida? ¿Y cuántas veces, hermanos, sin saberlo nosotros, hemos sido preservados por el Señor? Salimos de nuestros hogares, regresamos a ellos, y la mano poderosa del Señor siempre fue con nosotros. Después dice el salmista que Él nos corona de favores y misericordias. Si hay mayor bendición que el ser coronados por el amor y por la misericordia del Señor, yo quisiera que ustedes me dijeran cuál es. Pero creo y coincidimos, hermanos, que cuando el Señor nos da de su amor, manifiesta de su amor en nuestras vidas, nos corona de esos favores y de esas misericordias, lo menos que podemos ser nosotros es agradecidos. Sacia de bien nuestra boca. Es decir, que nos da
completa satisfacción. No hay nada que el Señor deje a medias en nuestras vidas. Nosotros no podemos tener sentimientos a medias con el Señor. ¿Por qué? Porque Él sacia de bien nuestra boca. Nosotros debemos de bendecir al Dios que es justo, hermanos. ¿Por qué? Porque dice el salmista que el Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Nosotros vemos a un Dios. Anteriormente, David está hablando en un plano individual. Ahora David quiere hacernos entender que el Señor lleva derecho y justicia a toda la sociedad, a toda la humanidad, a todo el mundo. Dice también, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. El Señor no nos esconde nada, hermanos. El Señor no nos oculta nada. Todo lo que Él tiene pensado hacer para con su pueblo, para con sus hijos, nos lo notifica. Pero hay algo que debemos de nosotros atender, hermanos. Nuestra relación con Dios, nuestra integridad para con el Señor. Hay un pasaje muy hermoso en el libro de Génesis, antes de que Sodoma y Gomorra sean destruidas, en donde el Señor platica con Abraham y le dice: encubriré yo a Abraham, a mi amigo, lo que he de hacer, sabiendo que Abraham instruirá a sus hijos y a los hijos de sus hijos sobre todas mis cosas. Hermanos, esta parte es muy preciosa, esta parte es muy hermosa. ¿Por qué? Porque el Señor le confió y le contó a su amigo Abraham todo lo que él habría de hacer. Si nosotros tenemos una relación íntima con el Señor, Él nos va a revelar, Él nos va a notificar todas las cosas. Después, nosotros debemos de bendecir a ese Dios misericordioso, a ese Dios que es paciente, a ese Dios que no nos paga conforme a lo que hacemos, sino que es paciente y misericordioso. Dice en el versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Todo esto, hermanos, solamente nos muestra cuán grande es el Señor y cuán grande tiene que ser nuestra gratitud, nuestra acción de gracias. Dice el versículo 15, hermanos, acerca de la temporalidad de nosotros como seres humanos y la eternidad del Señor. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Hay tratamientos médicos, hay rutinas de ejercicios, hay rutinas de alimentación para que la edad de las personas dure más. El ser humano busca cómo estirarle o agregarle más años a su vida, tener mejor calidad de vida, pero así le invirtamos lo que le invirtamos, así hagamos lo que hagamos, somos temporales. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. El Señor es eterno, y todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros debemos de buscar, hermanos, esa eternidad, estar siempre con el Señor, y su misericordia es eterna. Aprovechémosla, acerquémonos a Él, alleguémonos a Él, tomémonos de su mano y disfrutemos de esas bendiciones. Termina el salmista, hermanos, y terminamos nuestra plática, nuestra conversación con estos versículos del 20 en adelante, en donde el salmista, o en este caso David, trata de que su acción de gracias, lo que él tiene en su corazón, lo que él siente en su corazón, su alabanza, la honra a Dios que él está manifestando, se extienda hacia todos los términos. En este caso, incluso hacia
los seres angelicales. Dice el versículo 20: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras. David quiere que su acción de gratitud, su acción de gracias, su alabanza y la honra que merece el Señor también sea trasladada o extendida hasta el reino celestial, que los ángeles, que los servidores del Señor también le honren, le alaben y le bendigan. Termina diciendo: en todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. Con la misma expresión que comienza el Salmo David, también lo termina, así como Moisés el 118. Entonces, hermanos, esto nos tiene a nosotros que hacer entender que nuestras acciones de gracias son mejores que nuestra lista de buenos propósitos. El Señor, hermanos, lo merece por todo lo que ha sido con nosotros, por todo lo que es con nosotros. Te invito nuevamente: no hagas una lista de buenos propósitos, haz una lista de acciones de gracias, y vas a ver, hermano, cómo el Señor, en todo aquello que tú tienes necesidad, te habrá de bendecir, cómo el Señor te ha de dar todo lo que tú requieres. Que el Señor, hermanos, sea siempre con nosotros. Qué bueno, hermana Violeta, que las reflexiones han sido de bendición para nosotros, para todos los que las estamos escuchando a través de ese audiolibro, una vida con propósito. Quien desee que se lo compartamos todos los días, es un capítulo, es muy bonito y es de edificación. Debemos, hermanos, por todos los medios buscar alimentarnos. Hay muchas cosas con las cuales nos podemos distraer a través de los medios electrónicos, a través de la televisión. Hay tantas y tantas cosas con las cuales podemos nosotros malgastar el tiempo. Y si a través de esto nosotros podemos edificarnos y disfrutar de unos momentos, de unos minutos de alimento espiritual, hagámoslo. Todo es para la gloria del Señor. A mis hermanos de discipulado bíblico, que la paz del Señor Jesús sea con todos ustedes. No nos despedimos. La siguiente semana, con la ayuda del Señor, seguimos transmitiendo. Este es el día que hizo el Señor. Aquí no hay vacaciones, aquí no hay fin de año. Le seguimos sirviendo al Señor. Es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos, nos alegraremos en Él y también le serviremos. La paz del Señor Jesús sea con mis hermanos de discipulado bíblico. La paz de Dios sea con mis hermanos de Ministerio Berea. El día de mañana, si el Señor nos lo permite, nos estaremos viendo en nuestra casa de oración. Dios te bendiga, querido Bernardo. Saludos a toda la familia allá en Guanajuato. Igualmente, estoy en Culiacán, pastor, todavía. Que Dios te bendiga, que Dios te traiga con bien de Culiacán. Hermana Areli, hermana Alma Rosa, Dios les bendiga. Saludos a todos mis hermanos en Monterrey. Guarde, paz de Dios, Dios te bendiga, hermano. Amén, amén, Héctor. Amén, amén. Dios les bendiga.